¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. No sé cómo le vamos a hacer. Le voy a dar al thriller, me va a traer $6,000 y le damos, ¿ok? El último aliento que nuestros padres llamaron futuro y que en realidad viene vestido de presente y no se siente, no es lo único que se atreve a hacernos frente, un espejo a las 5 de la mañana, ojeras, golpes, rasgos de vejez en tu cara. Vamos a reinar en los Te cielos. prometo anarquía, vamos a hablar de esta película y me encuentro muy bien acompañado por mi amigo Jesús. ¿Cómo estás? Contento de hacer más marquesinas. Más marquesinas, regresamos al estudio, mi querido Gerardo. Encantado, como cada semana, de estar aquí en el foro, en el estudio siempre, con los compañeros y para hablar pues, de buenas películas en general. Sí, muy buena esta película de Te prometo anarquía, de lo que mejor vamos a ver de las propuestas mexicanas que van a llegar este año, y es un gran trabajo de Julio Hernández Cordón. Sí, es una película además que logró que la mayoría de la crítica especializada, de toda la prensa especializada en cine, hablara bien de ella, ¿no? La verdad es que a todos nos causó una muy buena impresión. Ya tenía tiempo que esperábamos que llegara a la cartelera. De hecho, para mí, en lo personal, era la gran ganadora del Festival Cine Morelia cuando le tocó participar ahí. Yo no me cabía duda que esa tenía que ser la que debía haber ganado. Y sin embargo, pues bueno, como siempre los premios en los distintos festivales obedecen a distintos políticas, intereses, etcétera, a otros contextos, y no resultó ser la ganadora cuando me parece que era indiscutible. Es un gran trabajo. Sí, le pasó lo mismo en la entrega de los premios Ariel, ¿no? Sí. Que le faltaron muchísimas otras nominaciones, creo que tenía nada más 2, ¿no? Pero los actores hacen personajes sensacionales, ¿no? Esta es básicamente la historia de 2 jóvenes que se dedican a traficar sangre en la Ciudad de México. Sí, pues fíjate, una de las crónicas urbanas, cinematográficas, desde mi punto de vista, más honestas de los últimos años. Coincido con el hecho que debía de haber sido la gran ganadora de la mayoría de los premios a los que ha sido nominada. En y Los Cabos fue festivales. reconocida. Sí, en Los Cabos sí. fue reconocida. Y además también el hecho de que la película es un retrato de la juventud actual muy honesto, como hace muchísimos años no se hace una película. Es la juventud mexicana tal cual, y en ese sentido esa visión desgarradora, sin concesiones, pero también con cierta ternura hacia los personajes, creo que puede enganchar no nada más a los jurados de los festivales, sino al público en general, que le dé una oportunidad a la película, porque es una crónica social muy importante. Que eso hay que destacarlo, ¿no? La naturalidad de los diálogos, y que es una película completamente digerible. En realidad es muy evocadora en muchos sentidos, e incluso poética en algunas escenas. El manejo de la música está increíble, pero sobre todo es eso. Creo que la película, a pesar de tener un discurso muy inteligente por debajo, puede ser muy bien digerida por el público en general, que quizás no está buscando algo tan clavado, ¿no? Yo casi podría asegurar que esta película podría marcar una generación, como Totalmente. en su momento lo fue Kids, que ha sido comparada Sí. con esa película. También ha sido comparada con la película Paranoid Park de Gus Van Sant. Sí, sí. Y fíjate que a mí, desde luego, los referentes que mencionas son ciertos, los hemos comentado aquí anteriormente en el programa, y a mí dentro de lo que es el cine mexicano me llegó a recordar incluso hasta morir, ¿sabes? Esa juventud urbana, de clase media, porque además el cine mexicano, y lo he dicho en otras ocasiones, no ha tenido mucha fortuna, algunas veces lo he hecho bien, pero no ha tenido mucha fortuna en retratar a la clase media, y aquí retratar a la juventud de la clase media llega a buen puerto. Sí, digamos que el amor, ¿no? En tiempos de Sí, la CDMX ahora, de Sí, crisis. De un que montón eso de es cosas. importante De identidad, señalarlo. ¿no? A final de cuentas se trata de una historia de amor, quizás no O en los de términos... desamor, ¿no? También, o sea, pero no, De las dos quizás no en cosas, los sí. términos tan convencionales que nosotros conocemos, y ese es quizás también parte de la labor de la película, Y una que nos da una visión un tanto Sí. distinta, y también que se enfoca mucho a retratar este deambular de la juventud usual, que pareciera reclamar que haber sido olvidada por las otras Así es. generaciones y por la sociedad, Y es ¿no? una crónica Sí. social sin ser Sí, panfletaria. Yo creo Sí. que nada más el único reclamo, hablando de reclamos, es que ahí tiene varios finales, falsos finales, ¿no? Sí, Sin bueno. adelantar como mucho de lo que Pero- vamos a ver en pero la es poético película. el final, ¿eh? El Sí, final, como pero de decían en pronto un programa, sucede como que ya terminó poético. y continúa, ¿no? El, Ya el- que terminó, el principio, no. sí. Pero tienes razón, o sea, de pronto pareciera que ya se va a Es el- terminar y no se acaba. Ese es lo único Pareciera que se yo va a terminar. le reclamaría a la película, ¿no? Pero hay otras propuestas. Llega, digamos que la propuesta más comercial de este fin de semana es Jason Bourne.
Pues sí, llega una película de estas completamente comerciales. Que no por eso malas, Que ¿no? no por eso mala. Y que ya sabemos que te gusta el cine de espías. Sí, me gusta mucho. Fíjate que a mí me ha costado trabajo engancharme con el personaje de Jason Bourne, porque es un personaje que tiene una historia bastante interesante. No el personaje dentro de la ficción, sino de su creación, que es de Robert Ludlum. El personaje fue creado a principios de los años 80, dirigida la película por Paul Greengrass. Paul Greengrass. Y bueno, hay que recordar que era el momento más importante de la Guerra Fría, que además fue antes del 11 de septiembre, ¿no? Y las películas llegan después del 11 de septiembre, lo cual ya lleva un cambio dentro del discurso. Dicho esto, creo que la película tiene la gran fortuna de haber medido muy bien el ritmo cinematográfico, es decir, voy a ser muy concreto, es una introducción de la circunstancia que justifica una escena larga de acción y así se la han llevado en toda la película. Está más cercano a Tom Clancy este tipo de historias que a lo que es Ian Fleming, ¿eh? Es muy norteamericano este asunto. Definitivamente. Muy de hecho, estadounidense. a mí me parece que ahora el James Bond que nosotros conocemos le debe muchísimo a lo que fue Bourne. En su momento, el James Bond de Pierce Brosnan hubiera querido ser lo que era lo que era Bourne, porque era un personaje mucho más cercano al público en general, mucho más humano en muchos sentidos, en la forma de lo que planteaba. Ahora, tiene razón Gerardo, o sea, la película, las ¿Tiene tres, razón, Gerardo? sí, y debo decirlo otra vez, Por tiene fin razón estuvo Gerardo. de acuerdo contigo. Las Tres películas Se repite juegan a la la toma. misma fórmula, juegan a la misma fórmula. Es en base a las persecuciones, a este manejo de las tomas muy cercano al documental, ¿no? Y que de pronto es muy espontáneo, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que la película tiene muchos aciertos en ese sentido, reinventó un poco el género, pero se basa principalmente en lo persecuciones. único que hay que cerrar un poco con esta película es que retoman al personaje de Matt Damon, porque había estado interpretado una película, había un spin-off, ¿no? Una Sí. historia Sí. alterna con Jeremy Renner, y bueno, ahora Que la no- retoman Que de nuevo. pertenece a la misma Sí, mitología y- de las sí, novelas de sí, Ludlum, ¿no? Así es, y ahora es más ascético, más limpio este personaje de lo que es Bond. Pero curiosamente, este personaje sigue una mentalidad muy norteamericana, que es la teoría de la conspiración y no está al servicio secreto de su majestad. Que, O sea, por ejemplo, tiene sus, que es un tiene punto sus ahí cosas que interesantes, ya para ¿no? cerrar con la peli, es un punto importante porque al final de cuentas James Bond no deja de ser un instrumento de ese lado oscuro Del Estado. de los británicos, ¿no? Sí. De esta manipulación que tienen. O sea, James Bond no deja de ser ese instrumento implacable, que en este caso Bourne se revela contra eso, ¿eh? Sí, y hablando justamente de estas renovaciones, ¿no? De géneros o de estilos de contar historias, ¿no? También estamos viendo una nueva generación de actrices que digamos que pues, están mostrando la nueva comedia femenina norteamericana, ¿no? Sí, que la verdad a mí me parece que esta toma en un sentido demasiado literal este concepto, ¿no? Sí. Ahora trata de ser la versión para las mamás, para las mamás estamos hablando de Bad Moms, que aquí en eso le pusieron. El le Club de pusieron las Madres el Club de las Rebeldes. Madres Rebeldes, el título es pésimo en Sí. español como otras películas que por ahí nos vamos a encontrar, pero retoma trata de llevar a la visión de las mamás, la de la maternidad, esta serie ¿qué se le podría llamar? De sí. situaciones, pero aparte de códigos en donde resulta ser mucho más transgresor y hasta escatológico el acercamiento a la figura femenina, en este caso maternal, pero me parece que lo hacen de manera muy literal, que cae en los lugares comunes, que es sumamente convencional y que pues apenas resulta entretenido. Pues yo rápidamente tres cosas. Son las nietas de las baby boomers en la cuestión cinematográfica. Diane Keaton hizo una película, ¿no? Hace los años 80. Y son las hijas de las amas de casa desesperadas. Y esa es la narrativa de la película. O sea, es la crítica a esa clase media norteamericana y la transgresión con esta comedia estadounidense de situación y hasta ahí, Sí. ¿no? Pero me parece que es una crítica que no llega a ningún lado. Claro, es una sí, no, crítica claro, es completamente ligera, superficial y me parece muy comida literal la rápida. interpretación que hacen, ¿no? Pero hay más estrenos. Este fin de semana también se estrena una película que es una coproducción México-Argentina, se llama Lo que nunca nos dijimos. Es una película que tardó 7 años Como en yo ahorita, gestarse. de ¿no? que dije que tenía Dirigida razón. Lo que Eso nunca nos nunca nos lo dijimos, decimos. de Sebastián Sánchez. Básicamente la premisa tiene que ver también con el título de la película, ¿no? Es la relación de una madre con su hija. Y lo que nunca se dijeron, esta chica, Mariana, es la protagonista de la historia, vive en la Ciudad de México muchos años, tiene una pareja, y de pronto tiene que viajar a su natal Argentina porque su papá está muy enfermo, y ahí enfrentará pues, lo que dejó en el pasado, ¿no? De lo que venía huyendo, lo que le molestaba, ¿no? La relación justamente con su madre, y ahí está, como una condena postergada, ¿no?
que tiene que cumplirse. Hable con ella. Hable con ella. Es una película muy interesante, es una sorpresa, yo la vi este fin de semana apenas, y es una ópera prima, con actuaciones bastante decentes, con una buena dosis de comedia, donde la película se cuenta de manera lineal y donde no es necesario el flashback para que puedas entender todo lo que te están contando estos personajes. Pues nada, yo creo que es importante dar oportunidad a este tipo de cine de búsqueda, en de que los personajes están mucho más desarrollados. Y además en este caso creo que puede enganchar no nada más a ese público convencido del cine mexicano, sino a quien busque personajes muy, muy humanos y que no sean concesivos en cuanto a las relaciones. O sea, sí son madre e hija, pero... Aquí vemos en Hay la pantalla a cuestiones. Catalina Saavedra, que es una actriz bien conocida en Chile, que vino a México con una película que se llamaba La Nana, no sé si la recuerdan. Estupenda película. Estupenda Sí. película. Pues es alguno de lo que se estrena este fin de semana. Es bueno, ¿no? Que haya este tipo de opciones. A mí me parece que estamos ante una, digo, se estrenan una gran cantidad de películas, pero además hay con muchas muy variadas. Además hay ¿no? muchas propuestas. En la Ciudad de México empezó el Festival de Cine de Macabro, ¿no? Y bueno, justamente hablando de Macabro, también se estrena una película que se llama No Estamos Solos, una propuesta peruana de las poquísimas películas iberoamericanas que vamos a ver en esta última parte del año que llegarán. Y además de terror, pues. Y además ¿no? de terror, una propuesta que tiene sus asegúnes, ¿no? Pero que le fue muy bien en países como Colombia. Es evidente que estamos muy influenciados por el cine de terror hollywoodense y que luego estas propuestas pues Sí. terminan no gustando tanto. No, pero yo creo que hay que destacar el hecho de que hay una generación de directores jóvenes en la treintena más o Dibujos menos extraños en las que le están paredes. entrando a géneros nuevos para su cinematografía ocurra decir lo y que entonces estoy creo que eso es un momento importante para analizarlo más allá del resultado, no van a entrarle al horror, van a entrarle al terror y son géneros no tan comunes y no tan tocados y eso a mí me resulta interesante. Sí, esta película la verdad que tiene buenas actuaciones, no está bien hecha, pero bueno, hablando justamente de lo que mencionabas, pronto ya viene también el estreno de la película de Los Parecidos de Isaac Svan, que es un Sí, director claro. bien Sí, joven. que usualmente además Isaac nos entrega Con mucha películas que son, expectativa, ¿eh? pero Sí. además que son muy poco Poco convencionales. poco convencionales, de un estilo muy particular que creo que siempre se agradece porque él siempre está como experimentando y además en géneros que usualmente no se tocan, ¿no? Y sabe tocar muy bien el gusto del público al que va, junto con un género muy complicado, ¿no? Creo que es una de las Ya la grandes queremos ver, la Sí, verdad. también una perspectivas película para el Yo cine. no he francesa tenido que se oportunidad de llama- verla. Creo que se presentó en el Festival de Cine de Mórbido, ¿se ha presentado? ¿Cuál? La de Los Parecidos. Los Ya Parecidos. se pudo ver, sí. ¿no? Sí, ya se pudo ver en nuestro Yo no he país. podido verla todavía. Estuvo en la Cineteca, me parece. Pero también hay otra propuesta que se llama Los Recuerdos, una película francesa que es una historia muy entrañable sobre la muerte de un padre de familia, un abuelo. Y bueno, ahí se va dando una relación entre nieto y abuela y ahí se va desarrollando una historia bastante entretenida. Es otra de las propuestas, ¿no? te prometo que la voy a ver porque esa no la recuerdo. Esa no la recuerdas. La voy a ver. Yo lo que recuerdo Tenemos es que le dije regalos, que tenía Jesús. Sí, tenemos regalos. Los amigos de Bandai nos mandaron ahí varios juguetes que son de la línea que sacaron basándose en la película de Buscando a Dory. La verdad es que están bien padres. Todos estos, pues bueno, se pueden conseguir en alguna de las tiendas, pero nos mandaron a nosotros algunos de ellos para que los podamos entregar a nuestros amigos. Ahí viene algunos que son de peluche y distintas variantes, ¿no? Sí, tú no tienes amigos. ¿No? Algunos. Tú tampoco. Unos poquitos. Gerardo es mi amigo. Sí, Gerardo. Aunque no lo parezca. Sí. ¿Cómo nos vamos a ganar? Pues yo creo que nos No, manden no, un no, correo. no, Sí, no, claro, no, claro. Que nos manden un correo para que se puedan llevar cualquiera de estos juguetes que están inspirados en la película de Disney, en la de Buscando a Dory, y que nos digan qué les late el director de la película y alguien que hizo alguna de las voces, originales, ¿no? En inglés. ok. ¿Les ¿Qué habla, parece? Julio? Sí. Y que nos pongan el nombre. Pues muchas gracias, Gerardo. Encantado cada semana aquí en la marca. Pues vámonos, ahí pidan sus juguetes de Dory. Pidan sus juguetes de oro. Yo soy Julio López y la próxima semana les tenemos preparada una agradable sorpresa. Nos vemos hasta dentro de 8 días.